en esta oportunidad vamos a estar compartiendo sobre el perfil suicida. En el mes de julio, si no recuerdo mal, se estuvo hablando sobre el suicidio y la prevención del grupo GAS incluso, pero bueno, en esta oportunidad intentaremos también hablar un poco más acerca de lo que es el perfil suicida, desde el punto de vista psicológico, como para entender también un poquito cómo piensa, qué siente la persona con el perfil suicida, algunos factores de riesgo, y también algunos factores, por supuesto, protectores, como para también poder prevenir y ayudar desde este lugar. Entonces, como para empezar un poquito, no me voy a dedicar mucho a cifras, porque eso incluso ya lo hablaron la vez pasada, entonces me parece que tampoco para ser muy monótona, ¿no? Sobre el suicidio surge como el resultado de una interacción de varios factores que van incidiendo, desde el factor biológico, psicológico, genético, social también y ambiental. Surge, ahí va, como la interacción de varios factores. Creo que es importante tener esto presente porque a veces pensamos que de repente hay un único factor, por ejemplo, psicológico que afecta, cuando en realidad pueden ser, por lo general, es más de un factor que está incidiendo en esto. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de factor biológico, por ejemplo, podemos estar hablando de, hay determinadas sustancias que segregamos en nuestro cerebro, que muchas veces, cuando no son segregadas en cantidades necesarias, por ejemplo, puede llevar a una depresión. Entonces, eso, por ejemplo, sería un factor biológico. Después, por ejemplo, genético, por ejemplo, hay enfermedades o patologías que también, bueno, como que tienen cierta incidencia sobre las generaciones, si tenemos hijos, por ejemplo, que bueno, tienen un componente genético, por ejemplo, como una esquizofrenia, depresión, al menos nosotros cuando indagamos en las personas, siempre indagamos sobre, bueno, antecedentes familiares, por ejemplo, en el caso de determinadas patologías, incluso también en esto del suicidio. Siempre indagamos si en la familia hubo algún antecedente, ¿sí? Pero es importante saber que son varios factores los que inciden a la hora de ver un perfil suicida. Después, la siguiente, en Uruguay, creo que capaz que tal vez la mayoría ya podemos estar más o menos al tanto, pero tenemos grandes, es la primera causa de muerte violenta, seguida después por los accidentes de tránsito, por ejemplo, y los homicidios. Pero, por ejemplo, en el 2019, que es la última cifra que yo pude conseguir, la más actual, hubieron 723 muertes en el año, ¿no? Por suicidio, por autoeliminación. Entonces, me parece que son cifras como alarmantes, porque es un promedio de 2 o 3 personas por día. Me parece que es como que mucho, ¿no? Y lo que no es menor es que por cada suicidio hay 20 intentos, o sea, por cada persona que termina con su vida, hay 20 que lo están intentando, o sea que eso también es como una cifra bastante alarmante, ¿no? Sobre lo cual tendremos que ir como trabajando. Después, en cuanto a lo que es el sexo masculino y el sexo femenino, por ejemplo, el suicidio, el hombre, por ejemplo, es el que lo efectúa, ¿tá? La mayoría son los hombres los que llevan a cabo el suicidio. Sin embargo, la mujer es la que más lo intenta, tiene más intentos, ¿sí? Lo intenta más de diferentes formas, pero el hombre, cuando tiene un intento, es como que es más efectivo, por decirlo de alguna forma, lo concreta. Y bueno, y después como los métodos más utilizados, puede ser la intoxicación por ejemplo, plaguicidas, por medicamentos, ahorcamiento, precipitación también, como, bueno, algunos datos para tener en cuenta. Después, como para tener en cuenta,
es que el intento de autoeliminación y el suicidio afectan desde la persona misma, el protagonista, por decirlo de alguna forma, la persona que concreta el suicidio, y por cada persona que termina con su vida también hay un entorno familiar, un entorno de amigos, compañeros de trabajo que quedan afectados por la pérdida de esta persona. Por cada persona que se suicida hay muchos que quedan afectados y pueden llegar a ser con efectos incluso traumáticos, ¿no? Psicológicos, y que muchas veces necesitan incluso, bueno, pedir ayuda porque se genera mucha cosa, mucho sentimiento también en los que quedan, desde culpa, enojo, bueno, eso sería como para otro tema, pero son muchas las personas que quedan afectadas por el suicidio. Después la siguiente, como para ver la población de riesgo, entre los 15 y los 29 años, por ejemplo, la adolescencia, la juventud, y también el adulto mayor, mayores de 65 años, son como la población que está como más afectada o en riesgo por esto del suicidio. Después la siguiente, la probabilidad de suicidio se da más, por ejemplo, en personas que padecen una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad mental, ¿tá? Son como personas de riesgo, digamos, por ejemplo, una persona con depresión, con esquizofrenia, con un trastorno de personalidad límite, o borderline, por ejemplo, son como poblaciones de riesgo, o tienen como esta probabilidad un poco más alta, mejor dicho. Después, en los adultos mayores, ¿por qué los adultos mayores? Como decía anteriormente, porque es la población que de repente se empieza a ver más afectado por lo que son las enfermedades, por ejemplo. También están en un momento en el cual de repente ya el núcleo familiar, bueno, los hijos se van independizando, los padres quedan solos, puede haber alguna de las pérdidas del esposo, de la esposa. Entonces eso también como que contribuye a un poco más, junto con otros factores, a esto la probabilidad del suicidio. Y después en niños y jóvenes, aunque parezca mentira, niños también se da mucho, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, niños y jóvenes, porque tienen muchas veces impacto, se dan situaciones que pueden llegar a ser estresantes. También, por ejemplo, en el joven o en el adolescente están en una edad como bisagra, ¿no? De cambios, de adolecer, de cambiar en muchos aspectos de su vida. Entonces también eso le da como un aumento en lo que es la probabilidad del suicidio. Después también me parece que es como necesario, porque uno puede pensar, bueno, ¿y cómo yo me puedo dar cuenta o qué puedo llegar a ver en una persona que puede estar con ideas o con planificación suicida, ¿no? Entonces hay signos y señales de alerta que si las podemos ir viendo y detectando, bueno, está bueno para nosotros porque tenemos un familiar, un conocido, bueno, vemos determinados cambios que los vamos a ir viendo ahora. Muchos de estos van muy relacionados, están de hecho relacionados con, por ejemplo, lo que es la depresión, vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, la persona pierde la pérdida de interés, por ejemplo, por su apariencia personal. Y esto tal vez lo vemos más cuando convivimos con la persona, ¿no? Que de repente tenía determinados cuidados y vemos un desmejoramiento, ¿no? Que es el cuidado. Una persona que, por ejemplo, se arreglaba para salir y ya de repente vemos que sale y ya no se arregla tanto, ¿no? Son cosas que son detalles, pero que pueden ser como ciertos signos, ¿no? Señales. Después pierden el interés por actividades, por ejemplo, que hacían, deporte, o leer, escuchar música, reunirse con amigos, ir a hacer un deporte, bueno, esas actividades ya como que ya no le interesan. Entonces eso también, si lo notamos, puede ser como un signo de alerta.
Después las somatizaciones son aquellas dolencias que la persona puede tener y sin ningún, por ejemplo, y va al médico, le hacen análisis, le hacen chequeo y no le encuentran nada. Entonces es como que no tiene una enfermedad diagnosticada, no le encuentran nada, pero la persona está viviendo algo que lo está somatizando, lo está enviando al cuerpo. Entonces el cuerpo lo transmite. Entonces son personas que muchas veces tienen dolores, dolencias diversas y no se logra tener un diagnóstico médico. Entonces esto va más desde lo emocional o algo que la persona está viviendo. Después, cambios radicales en el comportamiento, cambios de conducta, cambio de hábitos, que son bien notorios, que también pueden ser una señal de, bueno, de que una persona está como, bueno, tal vez teniendo una ideación suicida o una planificación, eso ahora después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Después la persona no tiene proyectos a futuro, está desmotivado, no hay nada bueno, que lo haga proyectarse. Uno le pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer de aquí al mes que viene? Y bueno, y no sabe, y tampoco tiene la motivación de buscar algo, ni para hacer o de proyectarse. Entonces está desmotivado, no tiene proyectos a futuro, y eso también es como una alerta, ¿no? Después, bueno, dificultades para lo que es la alimentación, o de repente son personas que perdieron el apetito, como de repente personas que comen en exceso. Y también con el tema del sueño puede ser el insomnio, o de repente que duerme en demasía, y esos son cambios también notorios y que son como lucecitas rojas como para prestar atención. Después, bueno, la desesperanza, el no sentirse querido, bueno, la autoestima también se ve, bueno, disminuida, baja autoestima. Después son personas que por lo general manifiestan, y a uno se lo dicen bien claro, que se sienten una carga, se sienten que no son queridos, eso lo manifiestan. ¿Para qué voy a estar acá? Para hacer una carga, por ejemplo, ¿no? Falta de concentración, no tolerar elogios, por ejemplo, de los demás, y estos son como algunas señales, ¿no? Y también otra que que es muy importante es el tema de que se aleja de los amigos, se aleja de, bueno, de todo lo que son sus vínculos, desde la familia, los amigos, compañeros de trabajo. Entonces hay una tendencia a aislarse también. Y a ver, estos son como generalidades y como para prestar atención cuando vemos a una persona con alguna o algunas de estas señales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito qué factores de riesgo, algunos factores de riesgo que son muchísimos, pero bueno, vamos a intentar sintetizar. Bueno, como les dije anteriormente, personas que tienen de repente enfermedades psiquiátricas, como algunas que ya les mencioné. Después, personas en riesgo también son, por ejemplo, personas o que han tenido algún accidente, por ejemplo, y han perdido, por ejemplo, han quedado o paralíticos, o han perdido alguna de sus miembros superiores o inferiores, o que realmente han tenido o enfermedades avanzadas también, o personas con, bueno, los HIV, personas con cáncer, son también población de riesgo, porque el hecho de verse limitados también, por supuesto que tienen pensamientos negativos, se sienten una carga, entonces estas personas también son población de riesgo. Después, bueno, como les decía, las enfermedades terminales también, y por eso hoy hacía énfasis un poquito en el adulto mayor, porque el adulto mayor llega un momento que ya se ve más afectado por las enfermedades, se ve más limitado, y al verse limitado físicamente, tal vez también se sienta limitado, por ejemplo, para valerse por sí mismo. Entonces ya se siente una carga, se siente, bueno, carga para los familiares, que no es querido, entonces por eso también decimos que es población de riesgo. Después, cuando hay
en lo que es factores de riesgo, por ejemplo, en el entorno familiar, los familiares, por ejemplo. Cuando hay un entorno familiar problemático ya sea porque hay, por ejemplo, violencia en el hogar, abuso, consumo de sustancias, consumo de alcohol, cuando hay un núcleo familiar que es conflictivo, es población de riesgo, porque tolerar esa situación más otros factores que se puedan ir sumando puede llevar a la persona al suicidio mismo, ¿verdad? Después también, si hay incluso en la familia integrantes o algún familiar que tuvo intentos de autoeliminación, o mismo sea una persona que se haya suicidado dentro del entorno, también pasa a ser población de riesgo. ¿Por qué? Porque queda como ese precedente de este familiar que, por ejemplo, tenía X problema y y se mató, como dicen, o se suicidó. Y eso lo pueden llegar a ver de una forma equivocada, como una solución a ese problema, cuando en realidad no lo es. Y a veces escuchamos que pueden decir, mirá, aquel al final le pasó aquella situación, y mirá, no le vio solución, no vio salida, y mirá, se terminó suicidando. Y eso puede quedar como incluso como un patrón que muchas veces se puede llegar a repetir en la familia, porque queda como un ejemplo. Por supuesto que no es un buen ejemplo, pero puede llegar a pasar. O sea que cuando en la familia hubo antecedentes de suicidio o de intentos, es como también población de riesgo. También cuando hubo un abandono, un desamparo, los niños, por ejemplo, que han sido abandonados, después cuando van creciendo con esa carencia, con esa falta, y el abandono ya sea en niños o el abandono en el adulto, de repente en la pareja, en el matrimonio, el abandono cuando una de las partes es dejada, ¿verdad? Ahí también. Después, ni hablar cuando hay una familia, cuando no hay familia, por ejemplo, una persona que vive sola, ¿sí? Que no tiene ni referentes, ni ningún integrante con quien tenga vínculo, contacto, eso también puede ser como factor de riesgo. Y después, que también podría ir dentro de lo que es la conflictiva familiar, lo que es el abuso sexual, ¿sí? Ya sea en niños, como en adultos también, porque muchas veces pasa que lo del abuso es manifestado o sale a la luz cuando la persona es adulta. La persona viene con esa gran mochila de esa vivencia y capaz que es más consciente o empieza a repercutir de otra forma en la adultez y puede llegar al suicidio. O sea que son como muchos factores para tener en cuenta, ¿no? Después lo que son los factores sociales, por ejemplo, uno bien clarito, es la economía cuando se ve afectada, por ejemplo, como pasó en el 2001-2002 en la crisis, que tal vez muchos de ustedes ya saben, pero fue una cifra muy alta de personas que terminaron con su vida a causa de la crisis económica, ¿no? Y sin ir más lejos, hoy estamos en una situación que, puede llegar a disparar en una crisis en nuestro país, tal vez algunos ya la pueden vivir como que ya estamos en una crisis, pero también estamos como en esto de la pandemia y que no sabemos qué va a pasar. Entonces, esto de los cambios en la posición socioeconómica puede llevar también al suicidio, ¿verdad? Después la pérdida de empleo, que está pasando hoy en la actualidad también, las catástrofes naturales, por ejemplo, en nuestro país, no tenemos, gracias a Dios, pero terremotos, también lo que son guerras, cuando son todos estos eventos sociales que terminan repercutiendo a los seres humanos, ¿verdad? Y y después la exposición al suicidio de otras personas también es como un factor de riesgo social. Es como les decía hace unos minutos, me ha pasado lo personal de escuchar relatos de pacientes, de personas que,
dicen, mi papá o mi mamá se suicidó y mi abuelo también, y tengo un hermano o un tío que también, entonces es como que sin querer han quedado expuestos a esa situación y están en el riesgo de incluso poder adoptarlo como un modelo, como les decía anteriormente, ¿no? Y después, bueno, factores de riesgo psicológicos que ya les mencioné, bueno, desde la depresión, esquizofrenia, también el consumo de sustancias, la baja tolerancia a la frustración también, muchas veces cómo afrontamos determinadas circunstancias, ante situaciones de estrés, ante situaciones de frustración, cómo las afrontamos. Hay muchas personas que de repente tienen como baja tolerancia a la frustración, entonces fallan una vez, no les va bien una vez, no les va bien dos veces, y eso llega un momento que la persona no lo puede sostener, y eso también puede ser un factor que incida y que lleve a la persona al suicidio. Esto como un poco los factores de riesgo, ¿no? Que se pueden ver en una persona con un perfil suicida. Como pueden ver, es mucha información, y voy a intentar ahora hablar un poquito más, adentrarme sobre lo que es la conducta suicida, que es en lo que más me quiero detener en este momento. La conducta suicida, para ver qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que está pensando o que tiene una idea, incluso llegar a una planificación y a concretarla. Por ejemplo, la conducta suicida es una secuencia, ¿no?, de un evento denominado proceso suicida, ¿sí? Es como que son etapas, por decirlo de alguna forma. Si bien a veces uno puede escuchar que dicen, ¿y cómo yo no me di cuenta? Y si estaba bien la persona, ¿cómo es que pudo terminar con su vida? Y tal vez la persona lamentablemente ve cuando ya se concretó el hecho, pero vamos a ir viendo que la persona no es de un momento para el otro, siempre algún mensaje nos está como enviando, tal vez de forma sutil, capaz que no lo dice claramente, pero sí con determinadas actitudes que ahora después vamos ir viendo, o con frases que nos pueden llegar a decir. Pero bueno, es un proceso que se da de manera progresiva. En muchos casos empiezan con pensamientos, ideas, y después siguen con planificación, y pueden llegar incluso a tener intentos previos. Por lo general, la persona que llega al suicidio es porque después uno se pone a indagar y tuvo intentos previos. Entonces es como que va en forma progresiva, hasta que esta persona en ese proceso termina consumando el hecho, ¿sí? Esto es lo que llamamos conducta suicida. Ahora vamos a ver un poquito el comportamiento que tiene la persona, ¿no? Que en principio puede ir desde el deseo de morir, y tal vez, si nos sinceramos, ¿quién en un momento tal vez de tristeza o de dolor o de un problema, ¿sí?, que se nos ha hecho insostenible, no ha dicho, ay, me quiero morir? O de repente, sí, ha deseado tal vez no vivir, pero tal vez no es el no vivir, sino el no estar pasando por esa situación, que es lo que le pasa también a la persona que está pensando en el suicidio. Entonces, la persona muestra una insatisfacción con la forma en la que está viviendo, ¿sí? No es de repente que quiera terminar con su vida, sino que no está conforme y no está feliz con su modo de vida en la actualidad, ya sea porque está viviendo de una forma con problemas de la actualidad, con problemas del pasado. La cuestión es que no está feliz y no está satisfecho con la forma en la que está viviendo. Y esto, por ejemplo, lo manifiesta la persona en frases como, por ejemplo, la vida no merece ser vivida, lo que quisiera es morirme, y muchas veces hasta te dicen, para vivir de esta forma o así, prefiero no vivir.
Entonces, esas son frases que tal vez en una conversación uno las toma como parte de una conversación y las pasamos como por alto, pero en realidad son como señales también, ¿no? Entonces, se inicia desde, bueno, el deseo de morir. Después está la representación suicida, que son como imágenes que el individuo va teniendo en su mente, en su cabecita, sobre su propio suicidio. Incluso puede llegar a imaginarse su propio suicidio, ¿sí? Y esto hasta incluso lo pueden llegar a manifestar, ¿sí? Entonces, esto sería lo que es la representación, cuando la persona puede llegar a imaginar su propia muerte, ¿sí? Incluso en las entrevistas la persona lo dice. Sí, me he imaginado suicidándome y hasta dicen la forma, tirándome de un edificio, por ejemplo, ¿no? Cuando llegamos a tener un buen vínculo con la persona y ve que hay una apertura para poder hablar de estas cosas, la persona lo dice, por lo general. No digo que sean todos los casos, pero desde la experiencia que yo he tenido, que tengo en clínica, cuando uno logra un buen vínculo, la persona lo manifiesta, y bueno, y es un pedido de ayuda también, ¿verdad? Después también están las ideas suicidas, ¿no? Que consisten en pensamientos en cómo terminar con su propia vida, y muchas veces son ideas en las cuales ya tienen el método específico en cómo van a terminar con su vida, y algunas de repente no saben cómo, pero bueno, tienen esas ideas como recurrentes, ¿no? Algunas con un método, algunos sin un método, pero saben que, bueno, que como que lo quieren concretar. Y bueno, y después el plan suicida, y de hecho la persona elige, cuando hace la planificación, ya es porque elige el método, el lugar, y hasta muchas veces se eligen hasta la fecha, que no es menor. Entonces, y eso ya habla de una planificación justamente, ¿verdad? De ideas, pero también de que ya hay una planificación en mente. Después está la amenaza suicida, ¿no? Que muchas veces la pasamos por alto también y pensamos que la persona está llamando la atención y solamente lo dice porque quiere llamar la atención. Y creo que desde nuestro lugar muchas veces subestimamos dichos de determinadas personas y decimos, bueno, eso ya siempre dice lo mismo y lo hace para llamar la atención. Y en realidad capaz que en algunas oportunidades sí lo dice para llamar la atención, pero puede que en algún momento no. Entonces como que también tenemos que tener presente eso, ¿no? Cuando es una amenaza, la persona hace insinuaciones o afirmaciones directamente. Dice, por ejemplo, si pasa X cosa, yo salgo de acá o me voy y me mato. ¿No? Directamente lo están afirmando. O si no, con insinuaciones también, ¿no? Que a veces como que no lo dicen claramente, pero lo dejan de entrever, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que es la amenaza, digamos, ¿no? Por lo general, lo cuentan, ¿tá? Y nosotros debemos de tomarlo como un pedido de ayuda, como les decía recién, no subestimarlo, sino tomarlo como un pedido de ayuda por parte de la otra persona, ¿sí? Después tenemos también el intento, ¿no? Suicida o para suicidio, que es el intento de autoeliminación. Y hay intento de autoeliminación. Y es aquel acto que no llega al resultado de la muerte, ¿tá? Pero que el sujeto se hace daño a sí mismo. ¿Cómo se hace daño? Se hace daño ya sea con cortes, muchas veces con los brazos, también muchas veces tomando determinadas sustancias como venenos o sustancias tóxicas, también con el consumo, por ejemplo, de medicamentos, de psicofármacos, ¿sí? Que le generan un daño, o sea, la persona se hace un daño a sí mismo, no llegando a la muerte, pero sí es un intento, ¿sí? No llega, se hace el daño sin llegar a la muerte, pero es un intento de autoeliminación, ¿sí?
que por lo general es lo que yo les decía, que la persona que concretó mismo el suicidio, después uno se pone a indagar y tuvo por lo general intentos, varios por lo general. Después está el suicidio accidental, y ustedes dirán, ¿cómo es eso del suicidio accidental? Sí, es cuando es realizado con un método en el cual se desconoce el efecto, ¿tá? Y esto, por ejemplo, sucede en las cárceles, por ejemplo, cuando de repente, ustedes no sé si han escuchado de repente el informativo, que dicen que X persona que está privado de libertad, tragó o encontraron en su estómago una bombilla o un elemento, esas cosas que uno dice que son como raras, pero en realidad puede llegar una persona tal vez no lo hace con ese fin, pero puede llegar a terminar con su vida. Y eso es accidental porque no es el fin, pero puede llegar a concretar mismo la muerte propia. Después tenemos el suicidio intencional, que este sí es el que, bueno, hablamos un poquito ahora, que es la lesión autoinfligida, la lesión generada por la misma persona, con el propósito, o sea, con el objetivo de tener como resultado su propia muerte. ¿Sí? Este ya es el suicidio intencional, no es accidental, sino que este ya tuvo el deseo de la muerte, después ya se lo imaginó, lo pensó, lo planificó y lo concretó. ¿Sí? Así, por eso vieron que es como, es un proceso y va en forma progresiva. ¿Sí? Por eso es que anteriormente decíamos que la conducta suicida es un proceso. Ahora, hay una clasificación de riesgo, digamos, ¿no? Está desde el más leve, ¿sí? Donde tiene una ideación suicida, pero no tiene planes para concretar, ¿sí? O sea, la persona puede manifestar que, bueno, que quiere terminar con su vida, que está sufriendo, tiene la idea, pero no tiene planes. Ahora, cuando ya la persona tiene planes, ya tiene planes de cómo lo va a hacer, en qué momento y hasta el lugar, eso ya es grave, ¿sí? Por eso es un poco la clasificación del riesgo, y es lo que nosotros, tanto los psicólogos como también los psiquiatras, indagamos a las personas para ver el riesgo, si realmente la persona en su relato solamente hace mención a querer terminar con su vida, que no es menor, ¿no? Pero, o si, además de manifestar su deseo de morir, nos dice hasta su planificación y cómo piensa hacerlo, ¿tá? Entonces, esa es un poco la clasificación para ver si es algo leve o es algo más grave. Después podemos pensar y nos podemos preguntar cómo se gesta esto de la vivencia suicida, ¿no? ¿Cómo es que empieza? Y bueno, es un poquito como veníamos hablando recién, empieza con un deseo de no querer vivir, ¿sí? Pero, como les decía al principio, no es que porque pasó algo concreto en la persona, ya quiera terminar con su vida y como un hecho aislado, ¿sí? Cuando la persona llega al suicidio es porque ya, como hablamos al principio, fueron incidiendo muchos factores, ¿tá? Factores internos y factores externos, ¿sí? Cuando hablamos de factores internos, podemos hablar de la baja tolerancia a la frustración, de una depresión, de la desvalorización, y cuando hablamos de factores externos, puede ser un factor como por ejemplo el núcleo familiar, un entorno por ejemplo violento, o donde hay un consumo de sustancias, por ejemplo. Entonces, la estructura familiar, como dijimos antes, cuando hay una estructura familiar compleja de violencia, de consumo, puede ser incidente en esto del perfil para una persona que está pensando en suicidarse, ¿no? Después el tema de la personalidad, ¿sí? Hay personas que son como más impulsivas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en algún momento, por ejemplo, nos podemos enojar como nos enojamos todos,
pero hay personas que se enojan, por ejemplo, y bueno, ya rompen, tiran, golpean, ¿sí? Y es como que ese tiempo entre el deseo de lo que quiero hacer y el acto, el pasaje al acto de ese pensamiento, es tan corto que no lo llegan a procesar, lo hacen y a veces sin medir consecuencia. Y este es el riesgo de una persona con un perfil suicida, que si es impulsivo y no tiene la capacidad de poder pensar en que sí tengo el deseo de terminar con mi vida, pero no es la solución, en ese tiempito para poder pensarlo, la persona no lo tiene desarrollado. Entonces termina actuando por impulso, ¿sí? Está mal, está deprimido, está angustiado, le pasó algo puntual y bueno, ya su impulso lo lleva a, bueno, a concretar el hecho. Después también, bueno, las dificultades de autocontrol, la depresión mayor, ¿sí? La depresión puede ser una depresión, bueno, leve, como una depresión mayor, y puede llevar al suicidio, como dijimos anteriormente. Y después elementos desencadenantes como una pérdida de empleo, una crisis, como dijimos también antes, ¿sí? Entonces ahí es como se puede empezar a gestar, ¿sí? En la influencia y en la interacción de esos factores es que puede empezar a gestarse esto de la idea suicida. Y es como que es en fases, como yo les decía, es progresivo, y la persona en la primera fase, por ejemplo, es como que considera ponerle fin a su vida, como una posibilidad o como una posible posibilidad para terminar con ella. ¿Sí? Eso es lo que piensa la persona, que terminando con su vida, termina con su sufrimiento. ¿Sí? Acá también tiene una gran incidencia la información que se obtiene de los medios, de la historia familiar, como les decía antes también, de amistades que de repente terminaron con su vida, y quedan, muchas veces lamentablemente quedan como instalados esos modelos, ¿sí? Como les decía hace un ratito. Ahí es como se empieza a gestar. Después tenemos también la parte del alumbramiento de la conducta suicida, ¿no? Entonces, en los días previos, por lo general, a que la persona concrete el hecho, se manejan ansiedades en la persona, ¿sí? Desde el deseo, esa ambivalencia, el deseo de querer terminar con su vida para terminar con su sufrimiento, pero a la vez quiere seguir viviendo. Entonces, estos sentimientos de ambivalencia y esta ansiedad le genera esa ambivalencia, de que de repente manifiesta querer terminar con su vida, pero al rato uno ve que no. Entonces, eso como que también un poco nos puede llegar a descolocar, ¿sí? Después tenemos la ansiedad depresiva, que también se puede ver, donde la persona se siente despreciable, no querida, que no tiene sentido su vida, ¿sí? Y también otro tipo de ansiedad que puede sentir la persona puede ser la paranoide, donde el sujeto está convencido de que es su entorno, ¿sí? El que genera ese malestar en él, como que son los demás lo que generan ese malestar y ese entorno que a esta persona lo hace sentir mal y que lo hace estar en un sufrimiento continuo. ¿Sí? Entonces, esto de los sentimientos ambivalentes y de la ansiedad es propio del perfil también suicida. Y acá es donde tenemos la segunda fase, que es la que yo le decía de ambivalencia, ¿sí? Donde es como una lucha que tiene la persona, por un lado rechaza la forma de vivir, pero por otro lado quiere seguir viviendo. Y esta fase puede durar, la duración depende porque si es una persona, por ejemplo, impulsiva, es como más peligroso también, ¿no? Porque ahí puede pasarlo al acto de una forma más rápida, ¿no? Y después tenemos como la tercera fase en la cual la persona ya tiene establecido el plan, detallado. Muchas veces, tal vez, no sé si han escuchado, pero personas que hasta dejan cartas o notas, y eso también da cuenta de que no fue algo solamente impulsivo, eso ahí hubo una planificación justamente, ¿no?
Y ahí están como esos avisos indirectos, ¿no? También las personas muchas veces, es como muy característico, estas personas empiezan a regalar parte de objetos, por ejemplo, que tenían mucho valor, por ejemplo, recuerdos, cosas que tenían una carga afectiva muy grande, empiezan a regalar sus pertenencias. De repente, algo que tenía mucho valor para esa persona, lo regala a alguien importante. Entonces, y uno dice, bueno, ¿pero qué le dio a esta persona que me está regalando esto? Y bueno, son como... nos van anticipando de que esta persona o está planificando o está pensando algo. A ver, esto con otros factores, no es que porque ahora nos regalen algo que es de mucho valor para la otra persona que está pensando en la muerte, no, es un conjunto de señales, de signos que la persona va mostrando. Bueno, muchas veces llegan a, bueno, hacer estas como despedidas y hasta algunas dejan, bueno, como le decía, notas, cartas, expresando su dolor, sus sentimientos. Es como ya la fase de la decisión y donde ya después la persona concreta el acto. Entonces ahora, como los tres rasgos bien característicos del estado de ánimo, como para poder entender un poquito, además de lo que pasa por su cabecita, cómo se siente esa persona. Bueno, la ambivalencia, que ya la nombramos, ¿no? Donde el deseo de vivir y el de morir es como una lucha que tiene, y ahí nosotros podemos contribuir, tal vez hablando con esa persona, y si hay un buen diálogo, puede como ir disminuyendo esa ambivalencia, ¿no? Más allá de que, por supuesto, tienen que consultar con un profesional, desde nuestra escucha, si por ejemplo es un familiar, un amigo o alguien que casualmente detectamos que puede estar pasando por esta situación y lo manifiesta desde nuestro lugar, hablándole, ¿sí? Haciéndole ver que no es la solución y que necesita ayuda, puede como esa ambivalencia ir como disminuyendo, ¿sí? Después la impulsividad, que lo mencionamos también anteriormente, y después la rigidez. Estas personas como que están muy plantadas en lo que piensan, ¿no? Su rigidez en cuanto al pensamiento, de que ya no quiere vivir más, de que no vale la pena, de que está sufriendo y esa es la solución. A veces como que parecen muy firmes en su postura. Y ahí es donde también tenemos que, como, además de pedir ayuda con profesionales, ayudarlos a pensar y buscar alternativas. Tal vez no ven soluciones, no ven como otras posibilidades, porque la persona que está pensando en el suicidio es como que está en un túnel y no puede ver una solución. Por eso está pensando en terminar con su vida. Pero bueno, como tres rasgos bien característicos es esto: la ambivalencia, la rigidez y la impulsividad. Y después también hay como una clasificación también de la conducta suicida, porque muchas veces pensamos que todo el que suicida es porque estaba depresivo o porque tenía una patología, y no es así. Ni todos los depresivos se suicidan, ni todos los que se suicidan son depresivos, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es como que hay una clasificación en cuanto a la conducta suicida y la salud emocional, que es la que no tiene una base psicopatológica, o sea, la persona no tiene ninguna patología, pero de repente el suicidio es una respuesta a lo que veníamos diciendo anteriormente, una pérdida laboral, una pérdida amorosa, la pérdida de un hijo, una crisis económica, ¿tá? Y después tenemos la conducta que sí está relacionada con una enfermedad mental. ¿Sí? Entonces ahí la persona, como resultado de esa alteración psiquiátrica, como respuesta a esa patología, bueno, llega al suicidio, ya sea porque tenía depresión, un trastorno de personalidad, esquizofrenia, ¿no? Son como dos clasificaciones. Uno con patología
psiquiátrica, por decirlo de alguna forma, y el otro como respuesta a una situación o a una situación estresante, por ejemplo, o un estresor importante, ¿no? Siempre teniendo presente que son muchos los factores que inciden, ¿no? Porque, por ejemplo, todos podemos tener una pérdida, que tal vez todos en algún momento hemos tenido o vamos a tener, pero no todos los que tenemos una pérdida terminamos con nuestra vida. ¿Se entiende? Entonces son varios factores que inciden, no hay una única causa, como decíamos al principio, es multicausal. Lo que vimos anteriormente hasta ahora es como para poder ver y entender un poquito cómo piensa, qué siente, qué pasa por su cabecita, ver que es un proceso y que no es de un día para el otro, ¿sí? Pero ahora vamos a ver como algunos factores protectores que bueno, capaz que ustedes, digo, son cosas que tal vez las podemos pensar entre todos. Por ejemplo, poseer habilidades que nos permitan integrarnos a grupos, por ejemplo, o a una institución, a un grupo de amigos, ¿sí? Como les decía hace un ratito, muchas veces estas personas tienden a aislarse, entonces tal vez porque les cuesta vincularse, ¿sí? O les cuesta hacer amistades, o entablar una conversación, o tienen su autoestima muy baja y no logran como los contactos. Entonces, el hecho de poseer habilidades que nos permitan vincularnos es algo que nos protege. Sabemos que si tenemos como esta habilidad o tenemos que ir desarrollándola, sabemos que vamos a contar con otros, ¿sí? Después, bueno, son muchos los factores protectores, pero bueno, la confianza en sí mismo, ¿sí? Muchas veces estas personas lo que les pasa es que no tienen confianza en sí mismo, entonces, bueno, es como que los puede llevar a esto, ¿no? Pero bueno, el tener confianza en sí mismo, en que sí puedo llevar a cabo determinadas cosas, en que sí puedo proyectarme, en que sí puedo tener logros. Después también, por ejemplo, tener las habilidades como para enfrentar determinadas circunstancias, ¿no? Muchas veces, como seres humanos, nos enfrentamos a situaciones que nos generan frustración, ¿no? Por ejemplo, no sé, un trabajo nuevo, sabemos que nos puede ir bien, pero de repente nos va a llevar un tiempo y a lo primero nos frustramos, pero bueno, como les decía hace un rato, esto de la frustración también es como que una habilidad para poder manejar la frustración, ¿sí? Porque capaz que nos frustramos una vez y volvemos a intentar y probamos de vuelta, pero estas personas muchas veces no tienen como esa habilidad para volver a intentar. Ya con la primera frustración para ellos es como devastador. Después también adaptarnos a diferentes situaciones. Muchas veces la rigidez es algo que no nos deja como adaptarnos a diferentes circunstancias. Es como que la rigidez muchas veces nos lleva a que si la situación no es como yo espero, no voy a poder con esa situación y ya me frustro. Entonces, esto de la capacidad de poder adaptarnos a diversas situaciones y buscar diferentes soluciones ante un problema también es un factor protector. Tener, bueno, una buena autoestima, que muchas veces esto tenemos que como que ir reforzándolo, ¿no? La autoestima es muy importante. La habilidad para resolver problemas, ¿sí? Muchas veces con esto de la frustración tenemos que muchas veces hacer varios intentos o buscar, si no es por este camino, es por el otro camino, y como ir probando en esto del ensayo y del error. Y después también aprender a ver las cosas que nos traen, que nos gratifican, ¿sí? No todo es negativo, en estas personas muchas veces ven todo negativo, no tienen motivación, no tienen proyecto, nada les agrada. Entonces digo, si aprendemos a buscar cosas que nos gratifiquen, que nos satisfagan, que nos hagan sentir bien, es un factor protector. Todos creo que tenemos algo que sabemos que nos gusta hacer y que ante un momento de tristeza, un momento difícil, capaz que recurrimos a eso porque sabemos como que es lo que un poco nos ayuda a salir adelante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo que no es menor sí es saber y poder pedir ayuda, que muchas veces es lo que cuesta, poder pedir ayuda. Ahora, muchas veces en esto de los vínculos y saber que
deberíamos contar con amigos, familiares o conocidos, personas a las cuales acudir ante una situación de tristeza, de dolor, de ideas de muerte, ¿sí? Todos, o tal vez estaría bueno que pudiéramos tener como esos contactos, esos amigos, esos referentes, tal vez si vamos a una iglesia, o si un club de amigos, digo, al lugar que sea, los vínculos son fundamentales, porque si yo no estoy bien, de repente puedo compartir lo que me está pasando con otro, pero si yo estoy solo, aislado, ¿a quién le voy a pedir ayuda? ¿Sí? Entonces, poder pedir consejos para determinadas decisiones, ¿no? Si yo sé que me fue mal una vez en esto, capaz que puedo pedir una ayuda, un consejo, para que esto de la frustración tampoco me gane, ¿no? Y bueno, estos son un poco como factores protectores, mantener buenas relaciones interpersonales, vínculos sanos, que nos ayuden a pensar cuando tenemos que buscar una solución, vínculos sanos en lo familiar, en los amigos, y bueno, y si estamos con vínculos que de repente no nos están contribuyendo y nos están perjudicando, uno tiene como que repensarse si es un vínculo con el cual tengo que seguir o no, ¿verdad? Tener apoyos de familiares, sentir que somos amados, que me apoyan en un emprendimiento, en que si tengo que tomar una decisión, saber que cuento con ellos. Después, como otros factores protectores, también evitar el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, después desarrollar actividades extrahogareñas, desde un club, deporte, salir a caminar, a correr, leer un libro, escuchar música, y saber expresar lo que nos pasa o lo que sentimos a personas confiables. Eso también creo que es como un factor protector, saber a quién acudir en determinados momentos, ¿no? Pero bueno, creo que desde nuestro lugar todos tenemos vínculos, tenemos contactos, si no es un familiar, es un amigo, un compañero de trabajo, en el cual, bueno, esto de los vínculos es fundamental, ¿sí? Y aún son como justamente factores protectores, nos protegen de cosas que nos puedan pasar, porque sabemos que no vamos a estar solos, ¿sí? Vamos a estar con un otro. Y de repente estos son los factores protectores que la persona con el perfil suicida tiene como, bueno, estos factores protectores no están como desarrollados, las habilidades, los vínculos, la confianza, el poder acudir a alguien, los tienen, bueno, en carencia total muchas veces, ¿no? Pero bueno, creo que todos tenemos nuestro círculo, ya sea familia, iglesia, amigos, pero tenemos como esta contención desde algún lugar. Por eso es que, bueno, un poco la idea era ver, además de estos factores protectores, pero ver también qué es lo que le pasa a la persona que tiene un perfil suicida, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Son generalidades, no quiere decir que vaya a tener todos estos factores y todas ni que nos vayan a manifestar todas estas señales, ni que todos estos factores de riesgo, pero estas son como generalidades, ¿sí? Y creo que nos pueden ayudar a identificar a alguien que pueda estar pasando por esta situación, con una idea suicida, o con un sufrimiento tan importante, tan grande, que es lo que le pasa a la persona que piensa en terminar con su vida. En realidad, por lo general, lo que les pasa a ellos no es que quieran terminar con su vida, lo que sí quieren es terminar con ese sufrimiento tan grande con el cual no están pudiendo.